Jóvenes, tengan todas muy buenas noches. Hoy es 3 de octubre del año 2023 y vamos a continuar con las clases de la asignatura UML OTS. La semana pasada, pues, estuvimos hablando sobre los requerimientos, sobre cómo es que vamos a trabajar la parte de los requerimientos. Puntualmente, pues, ya empezamos a definir cuáles son la forma, pues, la forma en cómo vamos a proceder para efectos de poder determinar cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son también los requerimientos no funcionales. Por favor, me dicen qué es lo que están viendo en este momento en pantalla, jóvenes. Problema, dice. Es el mismo que era el laboratorio. No se oye. Hola, hola. Quiero estar Hola, hoy sí seguro se le si me oye. escuchan, jóvenes. Hoy Quiero sí. estar seguro también si lo que estoy compartiendo en pantalla lo pueden observar ustedes. Se quita y se pone la pantalla. Tiene cerrado el micrófono. Buenas noches, jóvenes. Sí se le oye. Hola, hola, hola. Ahorita sí se le oye, Hola, Inge, le ingeniero. escuchamos. ¿Se le escucha ahorita? Alguien que pueda confirmar si me escuchan. Sí, se le escucha, Inge. Ok, Se muchas escucha, gracias. ingeniero. Ok, muchas gracias. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Vale, entonces les decía de que, pues, la clase pasada eh, estuvimos trabajando ya con los requisitos. Bueno, estamos trabajando en este momento, pues, con la etapa de los análisis de requerimiento. Sabemos de que dentro de toda esta etapa, pues una de las cosas que tenemos que garantizar es la comprensión. Tenemos que hacer, pues, tenemos que estudiar los procedimientos que actualmente se tienen al escenario que se nos está presentando.
tenemos que saber pues cuáles son las operaciones, tenemos que, si es posible, pues tenemos que saber, tenemos que tener conocimiento sobre cuáles son los volúmenes que existen actualmente dentro del sistema de información que nos encontramos, pues, en este caso, estudiando. Es parte del trabajo que, pues, tenemos que hacer en esta etapa de análisis de requerimiento. Miren, básicamente, pues, a partir de una situación como esta, y quiero, pues, quiero resolver pues este problema que les dejé la clase pasada porque pues ahí he estado revisando pues los trabajos, he visto que algunos casos pues hay algunos estudiantes como que todavía no han comprendido, ¿verdad? Que pues es que nos referimos a la identificación de los requerimientos. Hay unos trabajos pues que me parece excelente el aporte que ustedes pues han estado realizando. En este caso, vean de que a partir de este problema, el trabajo que ustedes tienen que hacer pues es lograr clasificar. Aquí tenemos que clasificar a partir de las dos categorías que hemos estado mencionando. Ya tenemos que clasificar pues cuáles son aquellos requerimientos funcionales y también pues cuáles son aquellos requerimientos no funcionales. En términos generales, pues estuvimos mencionando que podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que existe diferencia entre un requerimiento funcional y un requerimiento no funcional. Un requerimiento funcional, pues es aquel requerimiento que vienen siendo como aquellas acciones que el sistema de información tiene que ser capaz de realizar para efectos de, pues, lograr hacer, pues, con lo que se ha identificado a través de ese requerimiento. Y, pues, bueno, son cosas que prácticamente el sistema va a hacer. ¿Verdad? Son situaciones, pues, que el sistema tiene capacidad de poder realizar. Y los requerimientos no funcionales, pues, vienen siendo como aquellas características, vienen siendo como aquellas propiedades o aquellas características que van a estar identificando a ese sistema de información sobre el cual pues, estamos haciendo nuestro análisis. Ahora, eso es básicamente el trabajo que se tuvo que haber realizado a partir de esto, de esta situación, del planteamiento de la situación que se nos está presentando. Ahora, vean jóvenes, que para poder llegar, para que nosotros pudiéramos o podamos llegar pues a una situación, básicamente pues a esto que acá tenemos, pues tenemos que hacer mucho trabajo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, pues previo a esto, nosotros estuvimos viendo otras técnicas, la técnica del enfoque de sistema, ¿verdad? Ahí pues básicamente con eso, pues, lo que nosotros, con esa técnica, lo que nos va a permitir, pues, es que podamos plantear la situación que actualmente se nos está presentando. Y a partir de ese planteamiento, pues, ya nosotros, pues, tenemos que tener la capacidad de replantear las cosas de esta manera y cómo acá se les está brindando. Ahora, si ustedes observaron, pues, bueno, una de las cosas, pues, que para que nosotros podamos tener esto, ¿verdad? Tal cual como acá se ha definido, nosotros tenemos una de las cosas que ustedes tienen que garantizar, ustedes, cada uno de los miembros, cada una de esas personas que va a ser parte del equipo
de desarrollo, de esas personas que van a ser parte de ese proyecto de desarrollo del sistema informático. Una de las cosas que tenemos que garantizar es que cada uno de ustedes, cada una de estas personas que va a estar involucrada en el trabajo con este proyecto tiene que saber familiarizarse con el sistema que nos encontramos analizando. Es decir, tenemos que familiarizarnos con el dominio del sistema de información que en este caso pues nos encontramos analizando. Ahora, para efectos de podernos familiarizar, para efectos de que podamos tener un conocimiento amplio sobre el sistema de información que se nos está presentando, pues acá es donde nosotros tenemos que saber estudiar, tenemos que entender y saber qué es lo que vamos a estudiar. Si se recuerdan, pues, bueno, yo les decía, les he dicho en anteriores clases, si queremos entender un sistema, pues tenemos que saber identificar cuáles son los elementos de ese sistema. Y una de las cosas que nos va a garantizar tener una mejor comprensión del dominio del sistema es que veamos, revisemos, preguntemos si ese sistema de información manual que actualmente se tiene, hay procedimientos que ya están identificados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cómo es que se realiza el trabajo actualmente. Ahí dentro de los procedimientos, pues sin duda alguna, ahí vamos a ir conociendo pues cuáles son las diferentes operaciones que se están ejecutando dentro de este sistema y sin duda alguna, pues vamos a conocer también a partir de ello cuáles son los volúmenes sobre las actividades que actualmente se están realizando dentro de ese sistema. Entonces, acá, ¿por qué es que tenemos que conocer? ¿Por qué es que tenemos que agarrar esos procedimientos? ¿Por qué es que tenemos que familiarizarnos con cada una de las terminologías que se habla dentro de ese sistema de información? Bueno, tenemos que involucrarnos para efecto de poder manejar el mismo tipo de terminología con las personas que van a estar, que nosotros hemos identificado que van a estar interactuando con ese sistema. En eso consiste la comprensión del dominio del sistema. Ahora, vean, luego que nosotros acá tenemos esta situación, tenemos este planteamiento que acá se nos está indicando. Cada uno de ustedes pues tiene que saber comprender. Tenemos que hacer esfuerzos por comprender cómo es que funciona el sistema de información. Para eso tenemos que estudiar pues todos aquellos elementos que ya indicamos. Ahora, si usted es parte, si usted es parte de ese sistema, pues lógicamente que conoce o al menos tiene la experiencia sobre cómo es que se están realizando el trabajo dentro de ese proceso en el cual pues la gente del área de desarrollo se encuentra analizando. Fíjense que después que nosotros tenemos, después que nosotros tenemos ya un conocimiento, ya estamos familiarizados con el sistema que actualmente nos encontramos analizando, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer posteriormente a esto? ¿Cuál va a ser el próximo trabajo? El próximo trabajo que nosotros vamos a hacer es que esto lo vamos a tener que plantear en términos del modelo del negocio. ¿Qué es eso del modelo de negocio? Ahí, dentro del modelo de negocio, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar es una especie de diagramas. Y por eso es que vamos a trabajar con los diagramas UML. ¿De qué manera vamos a plantear o de qué manera vamos a plasmar cuál es el modelo de negocio a partir de lo que acá se nos está indicando? Lo vamos a plantear a través de los casos de uso.
ahí en los casos de uso, básicamente lo que nosotros vamos a tener en esa figura, porque es una figura, es un diagrama el que nosotros vamos a tener. Ahí vamos a plantear en términos gráficos cuál es el proceso que actualmente se ejecuta dentro de esa empresa. En términos gráficos. Entonces, ahí vamos a conocer cuáles son. Inicialmente vamos a analizar un proceso. Ya sabemos que dentro de ese proceso, para que se pueda realizar, hay un conjunto de subprocesos, de los cuales pues también tenemos que tener conocimiento. Si ustedes se fijan acá, pues ustedes me van a decir, esto es un proceso, en sí todo esto es un proceso. Cada uno de estos, pues de acuerdo al escenario que nos encontremos analizando, ustedes me van a decir, cada uno de estos lo podemos identificar como un subproceso. Es decir, cada quien va a estar ejecutando lo que le corresponde. Ahora, si ustedes se fijan, para poder llegar a este escenario que acá se les estaba planteando, que a ustedes se les presentó a través de este problema, si ustedes se fijan, pues básicamente ustedes van a tener que utilizar una serie de técnicas que les van a permitir poder recopilar todos los datos que van a necesitar a efecto de poder identificar, pues, cómo o poder brindar cuál es la solución que vamos a darle a los clientes a partir del requerimiento que pues nos han hecho del conocimiento. Ahora, ¿cuáles son esas técnicas, jóvenes? ¿Cuáles son esas técnicas que vamos a utilizar? ¿Cuáles son las técnicas de levantamiento que vamos a utilizar para efectos de poder obtener los datos que nosotros necesitamos? ¿Cuáles son esas técnicas? Por favor, quiero ir también para estar seguro de que ustedes pues van entendiendo el trabajo que ustedes van a tener que realizar. ¿Cuáles son esas técnicas, jóvenes? ¿Cómo vamos a poder obtener los datos que nosotros necesitamos? Haciendo uso de algunas técnicas, pero ¿cuáles son esas técnicas? Tenemos que consultarle a los interesados del sistema con alguna encuesta, cuestionario. Exactamente. ¿Verdad? Las técnicas que vamos a ocupar, algunas de esas técnicas son las que ahí la compañera ha mencionado. Posiblemente vamos a utilizar ahí algunas entrevistas, algunas encuestas, a lo mejor nos va a tocar que hacer ahí algunas observaciones, ¿verdad? A lo mejor vamos a tener que utilizar no solo una técnica, con una técnica a lo mejor vamos a obtener cierta información, pero a lo mejor vamos a necesitar de otra técnica para efectos de validar, para efectos de verificar si los datos, si la información que hemos obtenido, pues es la información correcta. Entonces, para eso es que, porque puede ser, miren, una de las cosas que tenemos que tener claro, jóvenes, es que los usuarios normalmente se van a contradecir con la información que nos van a estar proporcionando. Eso tenemos que tenerlo claro, jóvenes. En algún momento los usuarios nos van a decir otra cosa. Peor si no está el jefe de ellos, el jefe de cada uno de los procesos, el jefe de cada uno de los subprocesos o del proceso que nosotros nos encontramos analizando. A lo mejor, pues, las personas que vamos a estar entrevistando nos van a estar comentando las cosas que, pues, ellos quieren brindarnos nada más. Ahora, posteriormente, cuando nosotros hagamos, pues, otro tipo de reuniones en la cual, pues, vamos a entrevistar no solo
a estas personas, sino que a lo mejor vamos a tener que incluir a los jefes, a la jefatura de cada uno de los subprocesos o a los jefes de los procesos, a los encargados de los procesos. Entonces, ahí normalmente vamos a ver de que esas personas que anteriormente entrevistamos, ahí nos van a proveer de otro tipo de información. Posiblemente en esa reunión, después de que a nosotros nos han proporcionado cierta información, posiblemente nosotros la hemos ido a validar haciendo uso de algún otro tipo de técnica, pues, y nos dimos cuenta de que la información que nos proporcionaron anteriormente no es información correcta. Entonces, hemos convocado a una nueva reunión, a una nueva entrevista, en la cual, pues, hemos incluido a la jefatura de las áreas para efecto de poder recolectar otro tipo de información que necesitamos. Entonces, ahí se puede dar la situación en la cual, pues, las personas se contradicen con la información que nos han brindado previamente. Ahora, pero bien, acá, pues, si ustedes se fijan, acá nos dice, el problema nos dice de que se desea hacer un sistema para una agencia de viaje. Los usuarios del sistema son, y acá nos indica cuáles son los usuarios del sistema. Además de eso, pues nos dice de que de la entrevista con el encargado de atención al público se concluyó, y acá pues tenemos alguna de la información que logramos recopilar a partir de este rol que acá tenemos. A partir de, ¿y por qué menciono rol? Porque va a ser un rol, va a ser un perfil de usuario que vamos a tener dentro del sistema. Entonces, esta es la información que nos brindó. Ahora, dice posteriormente que de la entrevista con el encargado de turismo se obtuvieron las siguientes conclusiones y se nos brindó pues este otro tipo de información y así sucesivamente. También el gerente de la empresa pues nos supo dar otro tipo de información desde el punto de vista de él. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? A partir de esta situación que acá se nos está presentando, lo que se nos está pidiendo es que cada uno de ustedes, cada uno de los integrantes del grupo, deben realizar lo siguiente: una lista de requerimientos funcionales y no funcionales para el presente sistema. Y además de eso, se les pidió de que agreguen una descripción a cada uno de ellos. Vean, esto que tenemos acá, pues, como ustedes pueden ver, pues, lo que se nos está brindando es un planteamiento de la situación que hemos encontrado. Acá lo que tenemos, pues, es una agencia de viajes que lo que busca, pues, de acuerdo a la información que nos han dado, ¿verdad? Lo que busca es implementar, ¿verdad? Implementar un sistema que permita administrar los tours que están ofreciendo a sus usuarios, que están ofreciendo a sus clientes. Y por supuesto que eso, pues, ese tipo de atención, ellos lo quieren dar, pues, de una forma eficiente. ¿Para qué es que buscan automatizar los sistemas de información que actualmente se tienen de forma manual? ¿Para qué? Para dar una mejor atención a sus clientes, ¿verdad? Para eso es que los dueños de los procesos buscan incluir las tecnologías de información y comunicación a los procesos a los cuales pues ellos son jefes. Entonces, para esto pues tenemos que, como ven ustedes, pues para esto tenemos que definir cuáles son los requerimientos, y los requerimientos los vamos a definir con base a las necesidades actuales que se tienen. Acá, pues, como ustedes han podido ver, pues, se han realizado 3 entrevistas a 3 usuarios. Estos usuarios son el encargado de atención al público,
el encargado de turismo. Y también, pues, tenemos al gerente de la empresa. Podemos decir de que mediante esta práctica, lo que a ustedes les ha permitido, pues, es que si lo hemos estudiado, si hemos tratado de comprender esto, ¿verdad? A ustedes les ha permitido poder profundizar un poco más sobre cómo es que actualmente funciona el sistema. Si ustedes han ido leyendo cada una de estas líneas que acá se les ha indicado, pues, si ustedes han profundizado en esto, pues, entonces, significa de que ustedes han analizado la situación, significa de que ustedes han comprendido sobre cuáles son los objetivos que el sistema busca mediante lo que acá se nos está proporcionando. Entonces, con base a esto que acá se nos está indicando, entonces cada uno de ustedes pues ha logrado identificar una lista de requerimientos. Esa lista de requerimientos pues han sido clasificados como requerimientos funcionales, como también han sido clasificados como requerimientos no funcionales. Esto pues, Henry, no sé si me escucha, Henry. ¿Cómo hace esto primero y después le voy a poner? Vamos a silenciar no le puedo silenciar. Bueno. Va, entonces, decíamos de que, pues, lo que buscamos, bueno, acá, pues, lo que buscamos es identificar cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son, pues, los requerimientos no funcionales. Esto, pues, para efecto de que podamos facilitar, ¿verdad? Porque lo que se busca, si ustedes pueden No se oye. jóvenes, por favor, empezamos nuevamente. Permítanme, jóvenes, permítanme. Permítanme, por favor. Miren, jóvenes, la persona que no quiere estar en clase, por favor, puede salirse, no hay problema. Pero no hagamos ese tipo de cosas, pues, porque la verdad que hay muchos estudiantes que quieren estar en clases y tener ese tipo de comportamiento, pues, a estas alturas creo de que, pues, no es correcto que lo tengan.
Vaya, cualquier cosa, jóvenes, por favor, me dicen. Y nuevamente, pues se presenta una situación como la que hemos estado teniendo. Cualquier cosa, por favor, me avisan de inmediato, jóvenes. Vale, vamos a continuar entonces con la clase. Por favor, me dicen qué es lo que están viendo en este momento en pantalla. ¿Qué es lo que se ve en pantalla, jóvenes? Se observa el problema del laboratorio. Perfecto, muchas gracias. Hoy. Entonces, lo que andamos buscando, pues, es con todo este trabajo que vamos a hacer, que estamos haciendo, pues, a partir de este problema que acá se nos El está laboratorio se planteando. mira ahorita en pantalla. Excelente, muchas gracias. Excelente. Entonces, lo que andamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, al menos en esta etapa, pues, lo que estamos haciendo es buscando una solución. Y esa solución tiene que ser una solución óptima, que permita, pues, cumplir con las expectativas de los diferentes usuarios, pues que en este caso se nos han presentado. Y para ello, pues vamos a tener que tomar en cuenta, vean, tenemos que tomar en cuenta también las necesidades que cada uno de ellos nos ha indicado. Y además de eso, pues, como pueden ver ustedes, aquí cada uno de ellos nos han brindado una serie de sugerencias, ¿verdad? Nos han identificado, pues, ciertas necesidades con la que nosotros pues vamos a tener que buscar esa forma de cómo lo implementamos dentro del sistema pues que actualmente nos encontramos construyendo. Entonces, por esa razón es que dentro del trabajo que estamos haciendo acá, estamos delimitando pues todos aquellos requerimientos. Puntualmente pues estamos trabajando con requerimientos funcionales, estamos trabajando con requerimientos, identificando también los requerimientos no funcionales. Y estos requerimientos pues son justamente de esta empresa, la de la agencia de viajes que brinda atención al público. Entonces, además de eso, pues tenemos también que se está brindando atención al público, hay un encargado de turismo, hay un gerente de empresa. Y esto, básicamente lo que queremos automatizar con todo esto que tenemos acá para efecto de que la empresa pueda brindar, ¿verdad? Un mejor servicio a los clientes que esta empresa tiene. Ahora, ese es el escenario que tenemos, jóvenes. Pero también tenemos que contemplar otros aspectos también. Aquí tenemos que contemplar pues varios aspectos, de acuerdo a la información que cada uno de estos personajes nos ha brindado. Por ejemplo, como parte de los aspectos importantes, pues que debemos incluir, es al momento que nosotros bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que incluir dentro del proyecto de desarrollo de sistemas informáticos que actualmente tenemos? Por ejemplo, podría ser el lenguaje de programación, cuál es el sistema de gestión de bases de datos que vamos a tener que incluir.
por ejemplo, cuáles van a ser, posiblemente no solo sea un lenguaje de programación, bueno, vamos a indicar pues cuáles son los diferentes lenguajes de programación que vamos a tener que incluir dentro de todo eso, dentro de la confección de este sistema. Entonces, para eso, esa es la información que nosotros, pues, ¿por qué hablamos de un sistema de gestión de bases de datos? ¿Verdad? Tenemos que tomar en cuenta también cuál es el presupuesto que actualmente se tiene dentro de esa empresa. ¿Será que actualmente pues la empresa ha tenido la capacidad de comprar un sistema de gestión de bases de datos para poder gestionar las bases de datos que pues ellos tienen dentro de sus procesos? Pues por esa razón es que tenemos que saber identificar pues cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos no funcionales. Ahora, esto dentro del reporte que ustedes me iban a trabajar, ¿verdad? Acá pues ustedes me iban cada uno de ustedes pues me iba a presentar un reporte, sí, un reporte, es un reporte en el cual pues ahí cada integrante del grupo de trabajo me iba a plasmar pues cómo es que ha entendido los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Vean, la idea de todo esto es eh, que ustedes puedan valorar también el análisis que cada uno de ustedes ha hecho para poder, qué es lo que ha identificado dentro de esos requerimientos funcionales y qué también es lo que han identificado dentro de los requerimientos no funcionales. Puede ser de que hayan requerimientos en los que sí coincidan, pero puede ser que también eh, hayan requerimientos tanto funcionales como no funcionales en los cuales no coincidan. Pues ahí es donde ustedes tienen que prestarle atención. Eh, el por qué el otro compañero incluyó este requerimiento funcional o este requerimiento funcional y veamos si lo podemos incorporar dentro del análisis de los requerimientos que nosotros estamos realizando. Entonces, eso es básicamente eh, el trabajo que, bueno, el trabajo que quería que hicieran. Recuerden que estamos trabajando con la etapa del análisis. Dentro de la etapa del análisis, pues ya sabemos de que seguramente, pues, o bueno, antes de la parte del análisis, pues ya sabemos de que todo proyecto de desarrollo de sistema informático, pues cuenta con una planificación. Eh, ¿Por qué es necesario de que cada uno de estos proyectos, como todo proyecto, tiene que tener su propia planificación? ¿Por qué es importante que tenga su propia planificación? Lo que buscamos con esto es que se pueda minimizar, ¿verdad? Cualquier tipo de problema que se pueda presentar a futuro, al momento de que nosotros estemos realizando las entregas, ya sea de un sistema o ya sea del módulo, de acuerdo al escenario pues en el cual se nos esté presentando. Entonces, por esa razón pues se debe delimitar, se debe remarcar también pues cuáles son aquellos aspectos que son muy importantes y que van a, en cierto modo, pues van a intervenir al momento que estemos construyendo ese sistema. Ahora, ¿por qué hacerlo? Ustedes me podrían preguntar en este momento por qué hacer, ¿verdad? Eh, ¿Por qué hacer una planificación? ¿Por qué todos esos proyectos? ¿Por qué a los proyectos? Pues hay que trabajar en una planificación. Vean, casi que la mayoría de ustedes, pues actualmente están dentro de un proceso, el proceso de formación que ustedes tienen, el proceso, están dentro de, la mayoría, pues están estudiando alguna ingeniería. Otros pues están estudiando técnico en ingeniería de software. O creería también de que aquí pues hay licenciaturas, licenciatura en informática, por lo cual pues de alguna manera
¿verdad? Como pueden ver, pues siempre vamos a estar involucrados en el trabajo de proyectos. Pero, ¿por qué dar una planificación? Bueno, tenemos que dar una planificación porque, como todo ingeniero, ¿verdad? Como todo informático que trabaja en el área de desarrollo, pues tiene que saber formular, tiene que saber también diseñar soluciones a las diferentes problemáticas que se le van a estar presentando. Hoy en día, pues, el hecho de cometer un error podría ser un punto muy delicado. ¿Por qué razón? Fíjense que si nosotros cometemos pues algún tipo de error, no logramos identificar pues cuáles eran los requerimientos funcionales para un sistema y así lo dejamos pasar. Llegamos a la etapa del diseño y si ustedes se recuerdan pues cuando estuvimos trabajando pues gráficamente esto, ¿verdad? Podíamos ver pues dependiendo del escenario que se nos estaba presentando pues así nosotros podíamos ubicar hasta qué etapa podríamos retroceder dependiendo el tipo de situación que se nos se nos presente. Es decir, si se olvidó algo que no se incluyó desde la parte del análisis, pues entonces solo pensemos cuál va a ser el costo en lo que tendrá que incurrir esa empresa para efectos de poder incluir algo que no se incorporó en una etapa previa, cuando pues se estuvo confeccionando ese sistema informático. Ahora, pero bueno, eso es parte esa es parte del trabajo que vamos a tener que realizar para estos jóvenes. Vaya, ahora, pensemos que pues acá ya tenemos el planteamiento, ¿verdad? Ya nosotros pues lo hemos trabajado a este nivel en el cual lo tenemos acá y en este momento tenemos que empezar a definir pues cuáles podrían ser esos requerimientos funcionales. ¿Qué decíamos de los requerimientos? ¿Qué decíamos de los requerimientos funcionales, jóvenes? ¿Qué son los requerimientos funcionales? Los requerimientos funcionales decíamos de que son aquellas acciones que el sistema de información tiene que ser capaz de realizar. Analicemos esta primer parte que tenemos acá. Esto, pensemos en el sistema. Dice acá, se desea hacer un sistema para una agencia de viaje. Los usuarios del sistema son encargados de atención al público, encargado de turismo y gerente de la empresa. Entonces, ¿qué podríamos determinar? A partir de lo que acá se nos está indicando, ¿cuál podría ser el requerimiento funcional que podríamos incluir para ese sistema que nos encontramos analizando? ¿Cuál creen que podría ser, jóvenes? Quiero oír al menos una opinión. Pensemos en el sistema. ¿Qué pasa con ese sistema? ¿Qué pasa con esto que nos están, indicando acá? ¿Cuál es la funcionalidad que nosotros podríamos incluir dentro de ese sistema? ¿Qué me pueden decir, jóvenes? ¿Qué es lo que tiene, cuál es la capacidad que debe tener el sistema respecto a esto que acá se nos está indicando? ¿Cuál es la capacidad que tiene que tener el sistema? Ingeniero, ¿Sí? bueno, yo Adelante. no puedo ver nada en la pantalla, no sé qué pasa en mi teléfono, solo puedo escucharlo, pero por lo que recuerdo, en el sistema, en el problema que nos decía, para mi ver, la funcionalidad que tiene que tener es poder ingresar datos, ¿verdad? Poder consultarlos
poder generar reportes Vale, y modificar y todo eso. muchas gracias, Ángela. Pero vean, vamos, el problema lo estamos analizando por parte. La primera parte que quiero que analicemos es esta parte, y la voy a leer. Dice, se desea hacer un sistema para una agencia de viajes. Los usuarios del sistema son encargado de atención al público, encargado de turismo y gerente de la empresa. Esa parte es la que actualmente nos encontramos analizando. Entonces, como decíamos anteriormente, los requisitos funcionales lo que nos ayudan es a que podamos especificar cuáles son las acciones que ese sistema de información debe ser capaz de realizar. Entonces, en base a esto, ¿qué podríamos decir? En Adelante, sí, en ese caso, ingeniero, yo no sé si estoy bien o mal, pero yo en mi aporte puse que primero era las contraseñas, los usuarios y las contraseñas de esas personas y asimismo los perfiles o roles que iban a tener ellos. excelente. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Sería como tener un login, poder validar qué tipo de usuario está ingresando. Perfecto. Vean, entonces, el sistema, imaginémonos el sistema, jóvenes. ¿Verdad? En eso tenemos que pensar. Entonces el sistema que estamos pensando, ese sistema tiene que tener capacidad de administrar los usuarios, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque acá se nos están indicando que hay tres tipos de usuarios. El sistema, la administración. Sobre esto nosotros tenemos que pensar y acá lo voy a poner, tenemos que pensar en algo que tenga que ver sobre la administración de los usuarios. ¿Verdad? La descripción que vamos a trabajar, pues, es justamente en por qué es que nosotros estamos indicando de que la administración de los usuarios es un requerimiento funcional. En este caso, el sistema, ¿qué es lo que debe de permitir el sistema? El sistema debe permitir, jóvenes, el ingreso de nuevos usuarios, ¿sí o no? Debe permitir la actualización de la información que hemos incluido para cada uno de esos usuarios. El sistema debe tener la capacidad también de dar los diferentes roles según el cargo que va a estar desempeñando los usuarios que nosotros vamos a tener dentro de ese sistema, ya sea como encargado de atención al público, ya sea como encargado de turismo o ya sea también como gerente de la empresa. Entonces, por esa razón, podríamos definir, en base a lo que acá se nos está indicando, podríamos definir de que la administración de los usuarios puede ser un requerimiento funcional, tomando en cuenta pues la descripción que hice anteriormente. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende por qué es que hemos definido la administración de los usuarios como un requerimiento funcional? ¿Se logra visualizar? Sí, ingeniero, se logra visualizar. Vale, fíjense bien, ahí pues, tomando en cuenta el aporte que hicieron los dos compañeros, ¿verdad? Cada uno de los usuarios pues tiene que tener cada una de las personas que va a ingresar al sistema, tiene que tener un usuario, tiene que tener pues una contraseña, bueno, dependiendo del tipo de rol que esta persona va a tener dentro del sistema, pues así también se le tienen que dar los permisos. Puede ser de que esa persona, la persona que va a estar, por decir algo, ¿verdad? La persona que va a estar como gerente de la empresa en algún momento, pues esa persona, los tomadores de decisión o la máxima autoridad decide que esa persona ya no sea gerente de la empresa, pero también no la van a quitar no la van a despedir de la empresa, a lo mejor la van a bajar de categoría, ¿verdad? En vez de que sea gerente de la empresa, pues a lo mejor lo vamos a incorporar como encargado de atención al público. Entonces, esta persona pues ya no va a tener los mismos permisos
que anteriormente pues se le habían proporcionado. Entonces, ¿por qué razón? Porque, bueno, cada uno de los usuarios pues va a tener diferentes tipos de roles, de acuerdo al cargo que esta persona está desempeñando. Vaya. La otra, ¿qué más podemos decir? Fíjense que acá también nos dice, en la entrevista con el encargado de atención al público, se concluyó. ¿Qué es lo que se concluyó? Registrar la información de los clientes. Los datos que mantiene son código, nombre, dirección, teléfono y ocupación. Realiza altas, bajas, modificaciones y listado de los mismos. Luego dice, registra información de los clientes que se anotan en los distintos tours. Para ello necesita los siguientes datos: código del cliente, código del tour en el que se anota y forma de pago: contado, tarjeta, en cuotas, etc. Luego dice, para aceptar la inscripción de un cliente a un tour, verifica que queden lugares en el mismo. De ser así, actualiza la cantidad de plazas ocupadas para el tour. Luego dice, puede realizar bajas de clientes anotados en tour y modificaciones de la forma de pago. Entonces, vean, acá podemos pensar en varias cosas, ¿verdad? Podemos pensar pues en varias funcionalidades que podríamos incluir dentro del sistema. Las funcionalidades que ustedes pues han incluido son funcionalidades buenas también. Son funcionalidades pues que seguramente las vamos a tener que considerar. Pero acá lo que yo estoy haciendo en esta noche es incorporando otras ideas, ¿verdad? Incorporando nuevas ideas al análisis que también ustedes han realizado. Y una de las cosas que podríamos considerar, bueno, un requerimiento funcional que podríamos considerar es la gestión. Veamos, acá lo voy a poner. Uno podría ser la gestión de programación a los tours. ¿Por qué razón, jóvenes? Vean que a esta función pues solo van a tener acceso los usuarios que han iniciado sesión y que su rol también sea de atención al público. Y seguramente pues, ¿qué otro usuario creen ustedes de que va a poder ingresar a una opción como esta, como la gestión de programación a los tours? ¿Qué otro usuario creen ustedes que podría ingresar? A partir de estos tres usuarios que acá hemos definido. Por supuesto que el encargado de atención al público va a tener que ingresar, va a tener que tener acceso a este tipo de requerimiento funcional. ¿Será que el encargado de turismo, será que va a tener acceso? ¿Será que va a tener acceso el gerente de la empresa? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Tener El gerente acceso, pero no tendría que podría tener. modificarlo porque ya hay una persona encargada para eso. Muy bien, claro. Miren, bueno, ahí alguien mencionaba el gerente, pues obviamente que el gerente tiene que tener acceso a este tipo de información. Y pues el usuario va a poder administrar los registros también que hacen los clientes. Ingresar, por ejemplo, ingresar, actualizar y a lo mejor pues dar de baja también a un cliente, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que cuando pensemos en este tipo de requerimientos funcionales, jóvenes, vayamos pensando también sobre cuáles podrían ser esas funcionalidades a partir de lo que acá se nos está indicando. ¿Cuáles podrían ser esas funcionalidades que podríamos incorporar dentro de ese sistema?
Fíjense que dentro de esta función que acá tenemos, ¿verdad? Posiblemente el usuario va a poder agregar los clientes a los diferentes tours en la misma, podría ser en una misma, en la misma ventana donde se le está presentando la información que se va a estar brindando. Ahí a lo mejor pues va a tener una opción donde van a aparecer pues todos los registros de los clientes pues que a lo mejor se encuentran de alta, por decir algo, ¿verdad? Y pues así a lo mejor va a poder agregarlos a un tour siempre y cuando pues este aparezca con algún espacio vacante. Entonces, en ese tipo de cosas es que tenemos que ir pensando, jóvenes. Ahora, esta misma función, seguramente dentro de esta misma función, a lo mejor vamos a poder consultar cuáles son todos los tours que actualmente se tienen. Y pues tienen que, dentro de esa misma funcionalidad podría ser de que estemos viendo cuáles son los tours que actualmente se encuentran disponibles, cuáles son los tours que actualmente ya se encuentran completos, ¿verdad? A partir de esa consulta que nosotros estamos realizando. O mejor dicho, que el cliente o el usuario pues está, esa consulta porque está haciendo al sistema. Entonces, ese enfoque es el que podríamos darle nosotros pues a un requerimiento funcional pues como este pues que acá estamos indicando. ¿Qué más podríamos decir? Pensemos en este otro que tenemos acá. Dice, de la entrevista del encargado de turismo, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Registra los datos de los tours indicando código del tour, fecha y hora de salida, escalas, pueden ser varias, fecha y hora de llegada y cantidad de plazas. Necesita también un informe de tour que contenga toda la información que él registra, más la cantidad de plazas ocupado. Entonces, ¿será que como parte, eh, será que como parte de la, como parte de las funcionalidades que podríamos incorporar para este sistema, será que el sistema podría tener una funcionalidad que nos hable sobre la actualización de cupos? ¿Qué dicen ustedes? Una que nos hable sobre la actualización, perdón, vamos a poner en mayúscula, actualización de cupos. ¿Será que podríamos incluir un requerimiento funcional como este, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Se podría hacer como generar un informe detallado de los cupos disponibles. Pensemos de que usted, en su caso, usted ya tiene un tour, ¿verdad? Ya sabe pues hacia dónde va a ir. Ya sabemos, ya el mismo sistema, pues podemos decir de que ya tiene, se tienen ya pues cuáles son los cupos disponibles. Y a lo mejor pues vamos a ver también de que cuáles son los cupos que actualmente no están disponibles. Entonces, en algún momento un cliente va a pedir que se le incorpore o que se le saque de un tour pues al cual él pidió que se le incorporara. ¿Verdad? Un tour, por ejemplo, al tour X, iba a ir al tour X. Ya de pronto pues vio él dentro de la lista de tour que hay, pues él decidió ya no ir a ese tour X, sino pues él decidió
ir a otro, al tour Y, porque ese pues le parece que le parece más interesante. Entonces, el sistema tiene que tener la capacidad de hacer ese tipo de actualización. El sistema pues automáticamente sabemos de que debe de llevar un control sobre los diferentes tours que, bueno, hasta este momento se han ingresado. El mismo sistema nos debe de brindar también cuáles son los cupos que se tienen disponibles. Por ejemplo, si un usuario de atención al público podría ser de que intenta, por decir algo, si intenta ingresar pues un cliente a un tour que actualmente pues ya tiene el cupo lleno, a lo mejor ahí el sistema pues le va a notificar, ¿verdad? Que esa solicitud pues no se puede procesar. ¿Por qué razón? Porque el cupo ya se encuentra lleno. Y en caso contrario, pues se puede ingresar, ¿verdad? ¿Cuál es se puede hacer el registro y se pueda notificar pues sobre la incorporación, la nueva incorporación que se ha hecho. Así como también pues que nos indique cuáles son, a partir de ese registro que se ha hecho, pues cuáles son los registros que actualmente se encuentran disponibles. Entonces, por esa razón es que a lo mejor dentro de las funcionalidades que te vamos a tener que incorporar para ese sistema, tenemos que agregar algo como esto, la actualización de los cupos. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Por qué incluir una funcionalidad de este tipo? Otra cosa que podríamos, quiero ver, otra cosa que podríamos incorporar también podría ser la administración de los tours. ¿Por qué podríamos incorporar la administración de los tours, jóvenes? ¿Por qué creen ustedes que habría que incorporar la administración de los tours? Pensemos en un catálogo. Pensemos en un catálogo sobre los tours. ¿Por qué habría que incluir esta administración de los tours dentro de las funcionalidades que ha de tener ese sistema? ¿Por qué creen ustedes, jóvenes? ¿Alguna idea? En sí, ¿qué representaría para nosotros la administración de los tours? El tour X, el tour Y, el tour Z. Dentro de cada uno de estos, pues podríamos decir la cantidad de personas que vamos a incluir dentro de cada uno de esos tours, ¿verdad? Para el tour X, pues vamos a llevar 50 personas, para el tour Y vamos a incorporar 60 personas, para el tour Z, pues va a tener una capacidad de 40 personas y así sucesivamente. Vean de que cuando hablamos sobre la necesidad de incorporar una funcionalidad, un requerimiento funcional como la administración de los tours, es pensando en aquel, por ejemplo, en aquel catálogo que vamos a tener, en el cual pues vamos a estar registrando los diferentes tours que va a estar brindando la empresa a sus clientes. Entonces, por esa razón puede hacer de que la administración de los tours pues, puede hacer de que sea un requerimiento funcional. Por ahí, al inicio, cuando empecé a consultar sobre esto, pues uno de los requerimientos, creo que Ángela como que mencionaba,
que había considerado los informes como un requerimiento funcional. ¿Por qué nos dijo que lo había considerado, Ángela? Por favor, nos comparte. Bueno, yo lo que entiendo es que el sistema tiene que ser capaz de generar informes. Entonces, desde ese momento es que sería un requerimiento funcional, porque si un sistema solamente me permite ingresar datos, consultar datos en el mismo sistema, pero no me permite generar un informe, ya sea digital o impreso, creo que no es funcional, pues, a mi punto de vista. Y es que cuando ingresamos al sistema, justamente cuando ingresamos al sistema, pues tenemos que ver en alguna parte del sistema, tenemos que encontrar algo que nos permita poder generar los diferentes informes que va a estar brindando el sistema. Por esa razón, y recuerden que, pues como lo que decíamos anteriormente, ¿cuándo va a ser requerimiento funcional? Un requerimiento funcional va a ser cuando, pues, identifiquemos de que es aquella acción que va a tener la capacidad de poder realizar el sistema. Adelante, Daniel. Creo que Daniel quiere decir algo. Entonces, en ese sentido, bueno, indicando pues lo que tomando, considerando lo que Ángela pues también ha mencionado, en este caso pues la parte de informe es una cosa que también, es una funcionalidad que también nosotros tenemos que incorporar, la generación de informe. Entonces, bueno, otra de las cosas pues es generar informe, ¿verdad? Como parte de la función. Y pues esta opción que acá tenemos, pues podemos decir de que a lo mejor solo va a aparecer solo a los usuarios pues que han iniciado, podría ser de que han iniciado sesión pues como gerente. ¿Por qué como gerente? Porque normalmente a ellos pues podría ser los usuarios a los que les va a estar interesando pues este tipo de información. Entonces a lo mejor le va a permitir pues poder ver los informes de los pagos, le va a permitir poder ver los informes de los clientes, le va a poder permitir ver los informes de los tours que se han creado. Y pues eso van a ser parte de la salida que va a tener el sistema, por lo cual esto tiene que ser un requerimiento funcional. Ahora, además de esto que también hemos indicado, ¿será que con esto pues hemos identificado todos los requerimientos funcionales, jóvenes? ¿Será que no nos hace falta ninguno? Ya hablamos sobre la gestión de la programación de los tours, la actualización de los cupos, la administración de los tours, la generación de informes. ¿Qué más podría ser que incluyamos? ¿Qué más podríamos incluir? Y el registro de los clientes no lo incluimos. Podría ser que incluyamos también el registro de los clientes. Podría ser registro de los clientes, ¿verdad? Ahí vamos a tener básicamente pues las personas que van a requerir de algún tipo de servicio que actualmente pues brinda la empresa. ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué más podría ser? ¿Qué otras funcionalidades podría tener el sistema? Ingeniero, Sí, adelante. y en el caso de, vaya, ese digamos que es el sistema de la agencia de viajes, pero con respecto a la administración de sus, digamos, sus servicios que presta y sus clientes. Ajá. Pero ya la parte de la facturación y de todo eso no se incluiría acá.
en Como este no, sistema. por supuesto, acá tenemos que incluir toda esa forma. Todo esto que usted está indicando, esa parte que usted acaba de indicar, eso es otra de las funcionalidades que vamos a tener que incluir también dentro del sistema. Por ejemplo, ¿qué podría ser? La generación de las formas de pago que va a tener el sistema. ¿Sí o no? El sistema, pues, debe permitir, a través del sistema se debe permitir de que los clientes pues puedan cancelar, puedan pagar el servicio que ellos están solicitando. Dice, no sé si acá dice de que hay diferentes formas de pago. Acá dice, mire, y las formas de pago, contado, tarjeta o en cuota, ¿verdad? Por lo cual, pues, la forma, podríamos decir, ¿verdad? Que acá, pues, de entre las formas que vamos a tener que incluir es contado, tarjeta o a través, podría ser también en cuotas, tarjetas de crédito o débito o a través de cuotas, ¿verdad? O por cuota. Entonces, esta va a ser también otra de las funcionalidades que vamos a tener que incorporar dentro del sistema. ¿Por qué contado? Bueno, porque si un dado caso el cliente pues requiere cancelar el tour pues de esta forma, bueno, el sistema a lo mejor va a tener que imprimir alguna especie de factura. A esa factura pues ahí le va a brindar el detalle del pago y a lo mejor pues si queremos agregar pues una funcionalidad de, por ejemplo, código QR, ¿verdad? Con el cual pues se va a poder tener acceso al tour, por decir algo, ¿verdad? Y alguna funcionalidad que le habilite luego que pues él haya generado la factura de pago y haya cancelado, por supuesto. Hay quienes pues deciden, no, yo el pago lo voy a hacer por contado. Pues el sistema tiene que tener esa capacidad. Y si no, pues, bueno, yo el pago lo voy a hacer a través de las tarjetas. Las tarjetas puede ser una tarjeta de débito como también puede ser una tarjeta de crédito. En este caso, si se hace a tratar de que el pago se haga a través de una tarjeta, pues cuando el usuario ahí seleccione eh, que va a pagar a través de esta tarjeta, pues automáticamente se debe establecer algún tipo de conexión, ¿verdad? Con el agente bancario a efecto de que pues el cliente pueda realizar su pago a través de la tarjeta de crédito con la que él pues va a decidir pagar. Y lo otro pues, en dado caso, lo quiere realizar pues a través de cuotas, en este caso pues el sistema también debe requerir, ¿verdad? Sobre cuánto, eh, por cuántas cuotas va a pagar el tour, el cliente, y si esas cuotas pues las va a depositar pues a través de tarjetas de crédito o a través de tarjetas de débito también. Entonces, es parte de los requerimientos funcionales que vamos a tener que incorporar para este sistema. No sé si hay algo más que ustedes crean conveniente que en este caso habría que incorporar. Ya incorporamos la administración de los usuarios, la administración de los clientes, la actualización de cupos, la administración de los tours, la generación de informes, la generación de las formas de pago, la gestión de la programación a los tours. ¿Qué más creen ustedes que podríamos incluir? Como requerimientos funcionales, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué más podríamos incluir? ¿Será que ahí estaríamos prácticamente incorporando todo de acuerdo a lo que acá se nos está indicando? ¿Qué más podríamos incluir, jóvenes?
Vayamos a los requerimientos funcionales. ¿Qué podríamos incluir como requerimientos no funcionales? En mi caso incluí el requerimiento de hardware y el requerimiento de software porque ella hablaba que necesitaba ciertos programas y ciertas terminales de máquina. Vale, podemos incluir eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los lenguajes de programación que vamos a tomar en cuenta para confeccionar ese sistema? ¿Qué más podríamos incluir? ¿Qué más podríamos incluir, jóvenes? Una de las cosas que podríamos incluir, ¿verdad? Que ustedes podrían decir, ¿verdad? Que el sistema pues tenga un entorno comprensible. ¿Verdad? Ese podría ser un requerimiento no funcional. ¿Por qué un entorno comprensible? Porque las funciones que cada una de las partes del sistema, ca- eh, la- las diferentes opciones que el sistema tenga, pues debe ser de manera intuitiva, ¿verdad? Y que pues los usuarios puedan utilizar los diferentes elementos considerando que pues al hacer un clic sobre una de las opciones, ellos sepan qué es lo que van a hacer dentro del sistema. Es decir, desde el momento que estamos diciendo es un entorno comprensible, lo que estamos diciendo es de que ese sistema tiene que ser un sistema intuitivo, un sistema que sea de utilización fácil por parte de los usuarios que van a estar interactuando con ese sistema informático. Entonces, un requerimiento no funcional Amigable, que sea, por supuesto, amigable. ¿Verdad? que sea un sistema amigable. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que decíamos anteriormente sobre en qué consisten los requerimientos no funcionales? Los requerimientos no funcionales consisten en eso, ¿verdad? Son propiedades, son características que debe tener un sistema de información. En este caso, el sistema informático debe ser un sistema amigable, como lo acaba de decir la compañera ahí, o puede ser un sistema intuitivo, un sistema que es fácil de poder utilizar, porque para poder generar las diferentes cosas que se quieren hacer dentro de ese sistema, pues basta con que vayamos y podamos hacer clic en las diferentes opciones que va a tener ese sistema y el usuario mismo sepa qué es lo que va a hacer al momento de hacer un clic en las diferentes opciones que él tiene. Entonces, eso es lo que estamos diciendo con un sistema amigable. ¿Qué más podríamos incorporar? ¿Qué más podríamos incluir? Bueno, esas son algunas ideas, jóvenes. Esas son algunas ideas, tomando en cuenta también las ideas que ustedes pues hicieron, que consideraron al momento pues de construir este tipo de requerimientos. Vean, una de las cosas que sí tenemos que tener claro, jóvenes, es que los requerimientos funcionales son características propias del sistema, son propiedades del sistema, son cosas que lo caracterizan como tal. Ya no estamos hablando de funcionalidades. Las, las funcionalidades, las acciones que va a poder hacer un sistema y que va a poder, tiene la capacidad de poder realizar, esos son los requerimientos funcionales. Esa es la diferencia entre requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Dudas respecto a esto, jóvenes? Yo solamente, ingeniero, decirle que ahora que usted lo está explicando y todo,
nosotros vamos imaginando más requerimientos y todo, o sea, porque es distinto, ¿verdad? Que solamente se vaya mencionando o ver los ejemplos que ya lo vamos platicando. Entonces, que quizás cuando usted califique, tome en cuenta que No se no preocupen por logramos eso. comprender en ese momento todo. No se preocupen por eso. Es que por eso es que les decía, ¿verdad? Vean que la idea de que cada uno de ustedes pues vaya construyendo este tipo de requerimientos, al final ustedes lograron documentarlo. Ustedes vieron que otro de los demás compañeros pues incluyeron un requerimiento funcional que ustedes no lo consideraron. Ahora, a partir de todos esos requerimientos, ¿verdad? Si ustedes se ponen, juntan todos esos requerimientos y van diciendo, este ya, los van seleccionando, aquellos que se van repitiendo, lo vamos a ir sacando. Al final ustedes van a lograr identificar una lista a partir de todos los requerimientos, todos los aportes de los requerimientos que ustedes mismos hicieron. Ahí seguramente se van a dar cuenta de que los requerimientos que ustedes identificaron para este sistema son mucho más a los requerimientos que cada uno pudo identificar. Por esa razón es que, miren jóvenes, lo importante de hacer este tipo de trabajo en grupo, porque si cada uno de ustedes lo hubiera hecho, yo esta tarea pues fácilmente la hubiera hecho de forma individual, pero así no hubiéramos tenido la capacidad de poder visualizar cuáles son las ideas que los demás estudiantes tuvieron respecto a la determinación de los requerimientos funcionales y no funcionales a partir del planteamiento del problema que se les presentó. Así que, pues por eso mismo les digo, ¿verdad? Tomen en cuenta esto que les acabo de mencionar, estos requerimientos que les acabo de mencionar, tratemos de ver de qué manera pues los incorporamos dentro de los requerimientos que ustedes determinaron. Sí, les voy a pedir, jóvenes, que sepamos siempre distinguir los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son las funcionalidades que ese sistema que nos encontramos analizando va a tener, ¿verdad? Esas son las funcionalidades que ese sistema vamos a tener que incorporar, porque son las cosas que va a tener capacidad de poder realizar. ¿Más dudas, jóvenes? ¿Estamos claros ahora? Ya a partir de la próxima clase, el día jueves, pues ya vamos a empezar a trabajar ya con los casos de uso. Ya esto, pues, ya los requerimientos funcionales ya pudieron ver ustedes, pues, cómo se determinan. Siguiente paso, pues, ya es construir el modelo de negocio. Y para poder construir el modelo de negocio es necesario que trabajemos los diagramas de UML. En este caso lo vamos a trabajar utilizando para ello los casos de uso. Así que en la próxima clase pues vamos a hacer justamente eso, vamos a hacer los diagramas de casos de uso. ¿Dudas? Si no hay dudas, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen buenas noches, cuídense mucho ustedes y cuiden mucho también a sus seres queridos. Buenas noches, jóvenes. Veremos el día jueves. Buenas Hasta noches, luego. ingeniero. Buenas noches, Buenas noches, hasta luego.